Tengan todos muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia Casa Restauración, hermanos en Cristo que nos acompañan en esta mañana. Tengan todos muy buenos días. El quien les habla es el pastor Raúl Pumarica Padilla. También un saludo muy cordial de nuestra pastora líder, que es la pastora Angélica Casamayor Méndez, deseándole que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, junto con todos los seres queridos que los acompañan. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema relacionado a liberación y puertas abiertas a los demonios. El tema de hoy día es liberación y puertas abiertas a los demonios, para lo cual te pido que me permitas orar en esta mañana para que este tema pueda ser de mucha bendición para tus vidas. Vamos a decirle: bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te damos gracias por este hermoso día. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestros malos pensamientos y todo acto que no ha sido de tu agrado. Reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, perdónanos, Señor. Y te pedimos siempre que nos vistas con esa armadura de Dios, que es el casco o yelmo de salvación sobre nuestra cabeza, la coraza de la justicia sobre nuestros lomos. Ponnos, Padre Santo, el cinturón de la verdad. Danos el escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del maligno, tu espada de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz, y el calzado del apresto del Evangelio de la paz, para llevar tu palabra a quien la necesita. Te pido, bendito Jesús, que nos hagas invisible ante el enemigo y que saeta nocturna no nos lleve. Te damos gracias, bendito Jesús, y te pedimos en esta mañana, Señor, que esta palabra pueda ser de mucha bendición para cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta mañana. Gracias, bendito Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Ahí tú que me acompañas en esta mañana, vamos hoy día a tocar este tema relacionado a liberación y puertas abiertas a los demonios. Para eso vamos a empezar recordando siempre que la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 91, versículos 9 al 11, de que si vivimos en obediencia y ponemos nuestra esperanza en Él, dice, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Porque en estos tiempos de crisis, de aflicción que vive el mundo, el Señor es nuestra morada, el Señor es nuestra protección fiel. Y si nosotros empezamos a vivir una vida en obediencia, vamos a recibir todas estas bendiciones de parte del Señor. Y si estamos en desobediencia, es tiempo de arrepentir de nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él encontraremos la salvación y la vida eterna. Solamente en nuestro Señor Jesucristo encontraremos la salvación y la vida eterna. Y cuando encontramos este hermoso salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará para que tu pies no tropiece en piedra.
poderoso Salmo 91, que les recomiendo, hermanos, aprendérselo de memoria, porque es un hermoso salmo, muy poderoso, sobre todo cuando estamos en épocas de aflicción, cuando estamos en momentos de prueba, cuando vemos que el enemigo como león rugiente está buscando a quien devorar. Este salmo es un salmo de liberación, es un salmo que nos va a ayudar a luchar esta batalla espiritual, para el cual te recomiendo que lo puedas memorizar, que lo puedas tener muy cerca cuando se presenten momentos de dificultad. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a nuestro tema, que es liberación y puertas abiertas a los demonios, ¿no? Liberación y puertas abiertas a los demonios. Y es así como empezamos esta introducción. Hoy en día muchas iglesias cristianas tienen falta de conocimiento en el tema o en el área de liberación. Muchas iglesias todavía continúan atadas a tradiciones que no les permiten entrar a nuevas dimensiones, a dimensiones de la revelación de la palabra de Dios. Esto quiere decir que hay verdades que han estado en la escritura por muchos años, que están en la Biblia, pero muchas veces no se han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque tal vez el ego, el orgullo personal, tal vez de nuestros líderes, de nuestros pastores, que muchas veces no quieren tocar este tema, y este ego, esta costumbre de hombres hace que muchas personas todavía sigan atadas en este mundo espiritual que el enemigo muchas veces pone en cada uno de nosotros. Y es este motivo que muchos cristianos, ojo, muchos cristianos todavía recurren a la psicología, recurren a la psiquiatría del mundo, el cual muchas veces da medicinas de tipo carnal, pastillas, drogas, inyecciones, etcétera, pero no dan una salida de tipo espiritual, porque tenemos que entender que el mundo busca estos métodos cuando la gente está deprimida, cuando la gente está, vamos a decir, atada frente a este mundo espiritual de maldad, y muchas veces buscamos soluciones o armas carnales y humanas que no solucionan esos tipos de problemas que son de tipo espiritual. Y es así como vemos todavía personas que llegan oprimidas a la iglesia y continúan oprimidas, continúan esclavizadas, sin darle soluciones de Dios en el poder de la palabra, en la unción del Espíritu Santo, de Dios. Y muchas veces le damos consejos y remedios de hombres. Es por eso que la importancia de tocar este tema, que es de la liberación y de cuáles son esas puertas o ventanas que permiten que en el mundo espiritual estos demonios o estos seres malignos puedan siempre causar opresión, puedan oprimir muchas veces a las personas. Entonces, tenemos que entender qué cosa es liberación, qué entendemos cuando hablamos de liberación. Y cuando hablamos de liberación, hablamos de expulsar demonios, anular cualquier poder del mal. Significa también desligar, desatar, hacer libre de la influencia del maligno. Entonces, cuando hablamos del tema de liberación, hablamos de este aspecto del mundo espiritual, del cual muchas veces son sometidas las personas. De esta manera vemos que la liberación es muy importante en la restauración de las vidas, de que muchas personas vemos que están afectadas por espíritus, y estos espíritus malignos presentan o hacen que las personas tengan desórdenes de salud, de comportamiento, y muchas veces se descarta la causa porque han sufrido un dolor intenso, muchas veces por la muerte de un familiar o por traumas, o porque también han permitido que las influencias del mal entre a sus vidas por culpa de sus pecados o porque le han asignado algún espíritu a la persona, muchas veces valiéndose conjuros y pactos satánicos. Entonces, estos hermanos en Cristo muchas veces y las personas en general están viviendo una vida de opresión y muchas veces
abren puertas a que el enemigo pueda ingresar a sus vidas, abren ventanas a que el enemigo ingrese a sus vidas, y muchas veces estas ventanas hacen que el enemigo cause opresión, cause un malestar intenso en estas personas y viven toda una vida completamente oprimida. Frente a este concepto de liberación también vemos un segundo concepto acerca de qué cosa es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, dice, es el desplazamiento permanente de los poderes demoníacos. La guerra espiritual es la eliminación de todos los sistemas que lo alimentan. Es cerrar totalmente las puertas que le dieron lugar al enemigo para que entrara a nuestra vida. Los demonios pueden estar en una persona, en una ciudad o una nación permanente. Entonces, a diferencia de la liberación, que es un acto de expulsar los demonios, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos ya de un desplazamiento permanente. Así como estamos en una guerra donde tenemos que conocer a nuestro enemigo, tenemos que estar también preparados y tener todas las armas suficientes como para poder derrotar. Entonces, cuando hablamos de guerra, estamos en un desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y de la eliminación de todos los sistemas que los alimentan, al cual nosotros le llamamos puertas, porque las puertas son los sistemas que alimentan que estos seres espirituales de maldad puedan ingresar a la persona. Pero cuando hablamos de guerra hablamos de una estrategia de tipo militar, de una estrategia en la que no solamente podemos darle, digamos, esa lucha frontal al enemigo, sino cerrar todos los canales, todas las puertas que puedan permitir que estos seres espirituales puedan entrar y atacar a cada uno de nuestros hermanos. Entonces, cuando hablamos de la guerra, hablamos de una lucha totalmente frente al enemigo, haciendo un desplazamiento y cerrando todo canal o todo sistema que alimenta a estos seres espirituales y que puedan permitir que ingrese a la persona. Los demonios, dicen, no solamente pueden estar en una persona, los demonios pueden tomar toda una ciudad completa, toda una nación permanente pueden estar llena de los demonios, y realmente es un mundo espiritual. Por eso que cuando vamos al libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, tenemos que entender que en esta guerra espiritual, el enemigo, o sea, las huestes de maldad, digamos, el demonio o Satanás tiene toda una estrategia militar donde tiene categorías y rangos con los cuales tenemos que pelear. Ahora, ¿cómo están organizados? ¿Cómo está organizado básicamente Satanás, ¿no? Satanás, que se le llama también el diablo, la serpiente antigua, sabemos que es el ángel de luz que fue caído por soberbio. Pero él tiene una serie de mandos, por ejemplo, y entre esa serie de mandos destacamos los principados. Y estos principados son seres espirituales de maldad que tratan de gobernar a los príncipes de la tierra, que están ahí en estas regiones celestes y gobiernan en este caso territorios continentales, reinan todo un continente en esta área o región celeste. Luego siguen las potestades, llamados también exousia, que es el poder de gobernar naciones. Entonces, las potestades gobiernan toda una nación, pueden gobernar todo un país. Es un segundo rango. Existe un tercer rango, que son los gobernadores, que son los destructores que ejercen su furor. Estos gobernadores muchas veces toman, en este caso gobiernos, toman zonas, provincias, etcétera, y tenemos las huestes de maldad que son los espíritus de maldad y que
tienen un nivel más bajo de jerarquía de mal. Entonces, Satanás está organizado. Estas huestes espirituales de maldad están organizadas. Estos ángeles caídos están organizados y por lo tanto tenemos que entender la estrategia que utilizan ellos. Tenemos que entender cómo ellos atacan para poder también nosotros tener la defensa correspondiente. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que sufre, digamos, un tipo de abuso, esta persona, por ejemplo, necesita perdonar al abusador. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, por ejemplo, la falta de perdón es justamente una puerta que hace que este ser espiritual de maldad ingrese a la persona. Entonces, la falta de perdón, por ejemplo, el no querer perdonar a la persona que me hizo daño, la persona que abusó tal vez, o tal vez la persona que habló mal de mí, el no querer perdonarlo, es prácticamente una puerta abierta a que los seres de maldad puedan ingresar a mí. Y de esta forma, por ejemplo, una ciudad puede estar también llena de demonios, porque, por ejemplo, como el caso de la idolatría, que es tan común en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hay zonas, hay provincias totalmente idólatras que no rinden un culto al Dios verdadero, sino rinden culto a una imagen, rinden culto, vamos a decir, a un crucifijo de madera, o rinden culto a un patrón de la zona, cuando vemos que a Dios aborrece ese tipo de actos. Entonces, ¿qué ocurre en ese lugar? Tal vez en ese distrito o en ese pueblo. Ese pueblo está lleno de demonios. Y entonces los demonios pueden tomar el control de toda una zona, de toda una provincia, de todo un distrito, a consecuencia solamente de la idolatría. Porque no solamente empiezan a idolatrar los padres, los hijos, las generaciones que vienen, ¿no? Y generación tras generación, tomando el control los demonios de toda una provincia, de todo un distrito, y es así como el no renunciar a la idolatría, el no pedir perdón, ¿no? O perdonar a nuestro abusador, hace que esta puerta, que a través de esta puerta ingrese el enemigo y quiera tomar el control de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de demonio, hablamos de espíritus malos, espíritus inmundos, hablamos de los ángeles caídos, los cuales están dirigidos por Satanás. Ahora, estos demonios pueden causar depresión a las personas, pueden causar opresión a las personas, pueden causar obsesión, incluso pueden poseer a las personas y tienen como meta destruir el plan de salvación diseñado por Dios, ¿no? Hemos tenido casos en la iglesia, por ejemplo, de jóvenes que hemos tenido que liberarlos, hasta de niños. A veces a los niños pueden ser tomados por los demonios. Entonces, hemos tenido casos, ¿no? Justamente debido a problemas que muchas veces suceden entre padres, separaciones, por ejemplo, entre padres, o tal vez abusos que han tenido, tal vez sus madres, hacen que esa falta de perdón, ese rencor que puede haber en los padres, sea transmitido a sus hijos, ¿no? Y esos hijos vemos niños, por eso que vemos en la actualidad niños totalmente hiperactivos, niños que con mucho rencor, con mucha maldad. ¿Por qué? Porque han sido tomados por estas huestes de maldad. Muchas veces la ciencia no entiende estos casos, pero es un mundo espiritual donde la única forma de poder combatirlos son con herramientas espirituales. Hemos orado por estos jóvenes, adolescentes, estos niños. Muchos de ellos ya han sido liberados, otros están en este proceso de liberación, porque también depende mucho del hogar, ¿no? De que los padres también inculquen esa labor de amor a Dios, de perdón, pero es importante que como cristianos entendamos que esto es real, ¿no? Que el demonio existe, el demonio está totalmente causando depresión, opresión y muchas veces posesión en las personas.
El domingo pasado conversábamos también con un joven que por primera vez llegaba a la iglesia y él nos decía que sentía voces. Y estas voces le decían que hagan cosas malas. Y entonces él, digamos, por la gracia de Dios, trataba de alguna forma de no obedecer a esas voces que le decían que hagan cosas malas. Entonces tenemos que entender que este mundo espiritual es tan real y que debido a estas causas puedan ir tomando cada vez mayor control de las personas. Y llega un momento en que toman posesión cuando tal vez estos niños, estos jóvenes o estos adultos escuchan la voz y obedecen esta voz. Y es así como el demonio toma control de estas personas. Entonces tenemos que entender de que ahí, como vemos en la figura, no abrir esas puertas, ¿no? No abrir esas puertas. ¿Por qué? Porque si abrimos esas puertas, el enemigo entra a tu vida. Esos demonios ingresan a tu vida y te causan opresión. Entonces es importante también conocer cuáles son esas puertas. ¿Cuáles son esas puertas que permiten que por ahí esos seres espirituales de maldad ingresen a cada uno de nosotros? Y cuando hablamos de una puerta, hablamos acerca de la abertura que permite el acceso al interior de un lugar. Entonces, cuando hablamos de que permiten el acceso hacia el interior de la persona, tenemos que entender que estas puertas tenemos que, en lo espiritual, cuando nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios, pero esta puerta va a estar totalmente cerrada cuando nosotros obedecemos y practicamos la palabra de Dios. Caso contrario, dice, ¿no? Si nosotros no obedecemos, si no practicamos la palabra de Dios, abrimos puertas para que estos seres espirituales de maldad ingresen a las personas. Y eso trae muchas veces pecado, idolatría, corrupción. Esas puertas hacen que el enemigo pueda ingresar. Ahora, ¿por qué no hay que tener temor de hablar sobre el tema de los demonios? Porque a veces escuchamos que esto ni se habla en las iglesias. A veces escuchamos, por ejemplo, de que no, ese tema no, ¿no? O no hay muchas veces iglesias que toquen estos temas. Pero hay que entender que cuando el Señor Jesucristo empezó el ministerio aquí, su ministerio en la tierra, Él tenía 4 ministerios muy importantes aquí en la tierra, ¿no? Vemos cómo Jesucristo predicaba en las sinagogas, predicaba en las calles, en los lugares donde Él iba. Él enseñaba la palabra de Dios, ¿no? Vemos cómo Él enseñaba a través de sus parábolas, Él enseñaba también en la sinagoga, etc. Vemos que Jesucristo enseñaba. Vemos también que Jesucristo sanaba, ¿no? Hemos visto las sanaciones, los milagros que Él hacía, sobre todo con los enfermos, con los ciegos, con los paralíticos, con aquellas personas que estaban enfermas, con los leprosos, Él sanaba. Pero también vemos en el punto 4 que Él echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios. Entonces tenemos que entender que el ministerio de Jesús también era el ministerio de la liberación, porque Él echaba fuera demonios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24, y dice la palabra de Dios, dice, por ejemplo, Jesús, en el versículo 23, y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vemos ahí la predicación, vemos la enseñanza, vemos también ahí la sanidad, pero luego dice en el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, pero también habla acerca de los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los sanó. Entonces tenemos que entender que el ministerio de Jesús abarcaba no solamente la sanidad, la prédica, abarcaba también la liberación. Y en Marcos 1:39 dice la palabra que y predicaba Jesús en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Ahora, tenemos que entender que los demonios no solamente están en las personas común corriente o con los ateos o con los que no creen en Dios. Los demonios también están en las iglesias, porque Jesús echaba demonios incluso en las mismas sinagogas.
en donde habían muchas personas religiosas, personas que iban a buscar de la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que los demonios también están en las iglesias y no hay que tener ningún temor de decir, porque decimos, no, pero ¿por qué los demonios van a estar en la iglesia? Están también, porque muchas veces nosotros le damos puertas abiertas para que esos demonios puedan entrar en nuestros cuerpos y tomar cierto control de nuestras vidas. Entonces, los demonios entran por puertas espirituales que las personas abren en sus vidas. Tenemos que tener en cuenta que ningún demonio puede entrar o influenciar en alguien si esa persona no le da derecho legal. Ojo, esto es importante. Ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da derecho legal. Eso quiere decir que nosotros, si lo permitimos, los demonios pueden influenciarnos, pueden oprimirnos, pueden obsesionarnos y pueden controlarnos. Por eso el Señor dice en su palabra en el libro de Efesios 4:27 que no debemos de dar lugar al diablo. En el versículo 27 dice 4:27 Efesios, ni deis lugar al diablo. Entonces tenemos que tener mucho control, mucho cuidado de este aspecto, que no debemos de dejar de entrar al diablo. Entonces para eso tenemos que tener una vida de obediencia, una vida espiritual, y tenemos que evitar abrir puertas para que esos demonios ingresen en nuestras vidas, ¿no? Y cuando hablamos ya de pecado, de falta ante Dios, es ahí donde los demonios o Satanás tiene un derecho legal sobre la persona. O sea, Satanás no va, los demonios no van a entrar si tú no le das un derecho legal. ¿Y cuál es ese derecho legal? El pecado. Cada vez que tú cometes un pecado, le estás dando derecho legal para decir a Satanás y Satanás pueda entrar en tu cuerpo. Pero si tú no le das derecho legal, Satanás no va a entrar. Esos demonios no van a ingresar. Por eso que es muy importante conocer este aspecto. Entonces, la Biblia nos enseña también que los demonios son espíritus flotantes que necesitan entrar en un cuerpo para satisfacer sus pasiones y hacer sus maldades. Cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 11, en los versículos 24-26, dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Ojo, miren, cuando el espíritu sale, cuando lo liberas a la persona, sale de los lugares secos, buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y entonces va y toma 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué entendemos en esta palabra que nos enseña Lucas 11, 24, 26? Que es cierto, existe la liberación. Jesucristo te libera de los demonios, ¿no? Porque no es el hombre el quien libera. Jesucristo es el que libera de los demonios, ¿no? Eso vamos a ver más adelante también. Pero tenemos que entender que una vez que te liberas, ojo, que te liberas, los demonios empiezan a estar en lugares, vemos aquí, en lugares secos. Pero esos lugares, los demonios están buscando justamente aquellas personas que están abriendo sus puertas. Entonces, ¿qué dice el demonio? El demonio dice, voy a regresar a ese cuerpo de donde salí, ¿no? Dice, voy a regresar a esa casa de salida. Entonces comienza a buscar a la persona nuevamente. ¿Y qué significa cuando la haya barrida y adornada? Significa que esa persona nuevamente empieza a abrir nuevamente puertas para que el demonio ingrese. O sea, en otras palabras, ese demonio, esa persona no cierra su puerta para que permita que el demonio no ingrese. Entonces, al abrir nuevamente su puerta, al estar nuevamente esa persona en desobediencia, en pecado, entonces el demonio ingresa a esa persona. Pero ojo, no solamente ingresa ese demonio, dice ingresan 7 espíritus peores que él. Y luego dice, y entrados moran allí, y el póster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces tenemos que entender de que
esa persona, una vez que es liberada, ya no tiene que volver a pecar. ¿Por qué? Porque si nuevamente peca, no solamente regresa el demonio que salió, sino 7 demonios peores que él. 7 demonios peores que él. Y luego esa persona está, como dice aquí, está en un estado mal, ¿no?, que lo que inicialmente estaba. Porque nuevamente llega este demonio y entra con 7 más. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas puertas espirituales que permiten que los demonios ingresen. ¿Correcto? Entonces, una primera puerta es la iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad? La iniquidad la entendemos como la suma de maldades del hombre, la perversidad, el abuso, la gran injusticia. La maldad es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios. Pero estas maldades que hacen las personas, los hombres en la tierra, dice que la van heredando las generaciones. Ojo, no se hereda el pecado, se hereda la maldad. Y esta maldad o herencia espiritual de maldad, el hombre va a dejar a su descendencia. Y dice la palabra, hasta 4 generaciones. Entonces, esta maldad, consecuencia del pecado, se va transmitiendo de generación en generación. Y como vemos aquí, es como un cordón espiritual, en el cual en este cordón espiritual se van grabando, dice, todos los pecados del hombre y de lo que será su herencia a la siguiente generación. Entonces, esa maldad que tú has hecho, dice, transmites a tu hijo. No solamente a tu hijo, a tu nieto, y lo transmites hasta tu bisnieto. La palabra de Dios habla de 4 generaciones. Entonces, muchas veces esas iniquidades, esos niños vienen con iniquidades, esos jóvenes vienen con iniquidades, esos adolescentes vienen con iniquidades. Entonces esas iniquidades comienzan a manifestarse en los niños, en los jóvenes o en los adolescentes. Entonces, pero ¿quién produjo esa iniquidad? Esa iniquidad produjo, ¿no?, las generaciones que vinieron antes de nosotros, ¿no? O también nosotros mismos las vamos generando con nuestras maldades que hacemos, ¿no? Vamos generando nuevas iniquidades, mayores iniquidades con las maldades que hacemos. Entonces tenemos que entender que la iniquidad es la principal puerta que tiene el demonio, que tiene el diablo para la vida del ser humano, ya sea creyente o sea incrédulo. Ojo, no solamente a los incrédulos, sino también a los creyentes, a los creyentes. Por eso que muchas veces vemos como, por ejemplo, a veces los padres, ¿no?, son personas muy honradas, muy honestas, pero vemos que el hijo, por ejemplo, salió de una forma diferente, totalmente contrario a los padres. Entonces decimos, ¿y qué pasó si los padres son muy correctos? Entonces tenemos que entender que muchas veces la iniquidad no solamente viene de los padres, viene de los abuelos, ¿no?, o viene de los, ¿no?, bisabuelos, ¿no?, viene de generación en generación. Entonces, pero eso lo van transmitiendo, lo van transmitiendo. Entonces tenemos que entender que a través de la iniquidad, que es una cadena, ¿no?, así como vemos este árbol, ¿no?, vemos ahí 2 árboles, los cuales están entrelazados, ¿no?, vemos ahí a través de sus raíces, y de los cuales de esa raíz nace un árbol ¿no? Ahí vemos un árbol de menor tamaño, vemos así es la iniquidad, ¿no? La iniquidad que tiene ese niño viene a la iniquidad del padre y viene las iniquidades de la madre. O sea, todo lo que las generaciones, las 4 generaciones, a través del padre, esa herencia de maldad, y al igual que la madre, esa herencia de maldad, finalmente lo toma, en este caso, el hijo. Entonces, el hijo recibe esa herencia espiritual de maldad y esa iniquidad es puerta abierta para que en el mundo espiritual los demonios puedan ingresar a las personas, ¿no? Entonces, así como vemos, por ejemplo, ese cerco de madera donde vemos ahí parte de la madera que está rota, por ahí entra ese mundo espiritual. O como vemos también esas cadenas que vienen atadas a generaciones y generaciones, ¿no? A veces vemos por qué el padre alcohólico, por qué el hijo alcohólico, y si vemos, por ejemplo, la línea generacional, ¿no?, eso vemos que muchas veces viene a través de la herencia a través de esta iniquidad, ¿no? No solamente vemos también padres adúlteros, hijos adúlteros, y podríamos hablar múltiples cosas, ¿no? Múltiples
consecuencias que trae la iniquidad en las familias, ¿no? En las familias. Esta iniquidad muchas veces nos oprime. Estas iniquidades vienen a través de las tentaciones o los deseos perversos y pecaminosos. A esto es lo que se le llama concupiscencia. Concupiscencia. La concupiscencia es una fuerza irresistible que en muchos casos arrastra a las personas aparentemente buenas a cometer pecados abominables, ¿no? A veces no entendemos por qué padres muy correctos, jóvenes en drogadicción, jóvenes, por ejemplo, en lujuria, jóvenes que están en vicios, es porque muchas veces no se ha tratado en la iniquidad. Muchas veces se tratan los pecados, o una iglesia dice, no, sí, arrepiéntete, pide perdón por tus pecados, pero nunca tratan el tema de la iniquidad, nunca hay un arrepentimiento genuino a través de la iniquidad, nunca hay una liberación de la iniquidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esta concupiscencia queda en los jóvenes, en los adolescentes o en los adultos, y muchas veces esta concupiscencia arrastra a deseos o a pasiones como una fuerza irresistible para que las personas cometan estos pecados abominables. Santiago 1, 14, 15 dice la palabra de Dios, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, de su propia concupiscencia, ojo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, dice, da a luz la muerte, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, en esta figura, cuando vemos ahí dos personas, ¿no? Dos jóvenes ahí, un joven que le dice al otro que está totalmente accidentado, dice, espera, dice, no abras esa puerta, ¿sí? Salte de ahí, ¿no? Y ahí vemos que esa puerta es la tentación. Entonces muchas veces los jóvenes, ¿no? Los niños muchas veces son tentados para abrir la puerta de la tentación, esa puerta del pecado, y a consecuencia de ese pecado vemos vidas totalmente destruidas, vidas totalmente que están en estados totalmente de una ruina espiritual total, ¿no? Entonces la consecuencia de la iniquidad, dice la palabra en el libro de Salmos, que la tierra está siendo maldita a consecuencia de nuestra iniquidad. En el Salmo, en el capítulo 58, versículo 1 y 2, dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente los hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces vemos como un país, como personas, por ejemplo, ¿no? Incluso gobernantes, líderes políticos envueltos en un estado totalmente de corrupción. Y esta iniquidad justamente trae a consecuencia todo eso, trae a consecuencia la maldad, injusticias que se ocurren muchas veces en las familias, injusticias, ¿no? A veces líderes que muchas veces dictan leyes injustas muchas veces ante el pueblo, y vemos que esto ocurre a consecuencia de la iniquidad. Pero la iniquidad también afecta la salud de las personas. En el mundo espiritual afecta la salud espiritual y afecta la salud física de las personas. Entonces, cuando hablamos en la salud espiritual, dicen en el Salmo 58, versículos 3 al 5, dice acá, se apartaron los impíos desde la matriz, descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Ojo, desde que nace, el niño nace en pecado, nace en desobediencia. Y tenemos que entender, dice en el versículo 4, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo, que cierra su oído. Entonces la iniquidad hace que cierre tu oído espiritual. Muchas veces, a veces queremos dar consejo a los jóvenes, pero si no los liberamos, estos jóvenes no van a abrir sus oídos espirituales. Entonces, muchas veces estos oídos están totalmente cerrados a consecuencia de la iniquidad que muchas veces se presenta en los jóvenes. Y también el versículo 5 dice que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces, esta sordera espiritual se produce
a consecuencia de la iniquidad. Pero la iniquidad también vemos en Isaías 59, del versículo 1 al 12. Y dice la palabra que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, hay una barrera espiritual que se produce a consecuencia de la iniquidad y que muchas veces se produce entre el hombre y Dios. Entonces, y Dios no escucha muchas veces. Dice, oculta su rostro para no oír a consecuencia de la iniquidad. También la iniquidad contamina nuestro trabajo, nuestra producción, y es generadora de mentiras y de palabra de maldición en los labios. Versículo 59, capítulo 59, versículo 3 de Isaías nos habla de que vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces tenemos que entender que la iniquidad produce mentiras, produce maldición de nuestros labios. Y tenemos que entender también que esta iniquidad produce muchas veces enfermedades. Ojo, en el versículo 5 dice, no hay quien clame por justicia, versículo 4, perdón, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y versículo 5 dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Habla acerca de que estos huevos reflejados en los tumores, en las metástasis, ¿no? En estas telas de arañas de forma de ramificación, habla acerca de que tanto estas enfermedades que se producen en el organismo humano son a consecuencia de la iniquidad y la iniquidad. Y también nos habla en los versículos 7 y 8 que la iniquidad trae como consecuencia pensamientos destructivos. Pensamiento destructivo, dice, derramar sangre, su pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Y finalmente vemos también que trae la iniquidad la falta de paz y la justicia. Dice, no conocieron el versículo 8, camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, dice, ¿no? Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Entonces, la iniquidad hace que justamente que la persona salga de su camino, que ande por veredas torcidas, que en veredas de maldad, veredas en donde no encuentran la paz. Entonces, todo eso trae consecuencia la iniquidad. La segunda puerta que vengo a hablarte el día de hoy es aquella puerta que permite el ingreso de esos seres malignos, es el ocultismo, la brujería y las falsas religiones. Entonces, tenemos que entender que Satanás ha desviado nuestro corazón hacia lo oculto. Satanás ha desviado todo, porque sabemos que Dios aborrece también a los que practican el ocultismo, la brujería y a los que hacen estas falsas religiones. Entonces tenemos que entender que muchas veces Satanás desvía el corazón a que las personas busquen la idolatría, busquen la brujería, busquen la hechicería, busquen la meditación trascendental, consultando a muertos, consultando la adivinación, cuando sabemos que todo esto es desagrado de Dios. Cuando hablamos del horóscopo, el horóscopo también es una forma de ocultismo, es algo que también desagrada a Dios. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu Santo, que los guiará en la verdad y les contará lo que sucede en el futuro. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Es nuestro consolador, es nuestra guía. Y no tenemos que recurrir a medios, no tenemos que recurrir a personas. En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice la palabra, os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no tenemos que recurrir a personas, por ejemplo, que practican el ocultismo, la hechicería, que practican la meditación. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada. Dios se desagrada totalmente. Esto no agrada a Dios recurrir a este tipo de acciones, ¿no? En Levítico 19:31 dice, no te contamines.
al recurrir a los medios o a los que consultan con los espíritus de los muertos. No os volváis, dice, a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, dice yo Jehová vuestro Dios. Dios no quiere que nos contaminemos y vayamos a estos encantadores, a estos adivinos. El tercer punto, la tercera puerta que permite el ingreso a los demonios es cuando es la sangre derramada de gente inocente. Y esta sangre derramada de gente inocente se produce muchas veces por el aborto. A través del aborto es que se abren estas puertas espirituales de violencia, de muerte, de contaminación, de culpabilidad. Y no solamente a través del aborto, cuando el joven o adolescente, el adulto ve películas, videojuegos de violencia, donde hay derramamiento de sangre, es donde le dan un lugar a que el diablo tenga acceso a sus vidas. Cuando la persona abre estas puertas de violencia, de condenación, derramamiento de sangre, hace que ingresen los demonios a sus vidas. En el libro de Deuteronomio 18:9, versículos también 2 y 14, dice que jamás sacrifiques a tus hijos, ni consultes espíritus de muerte. No consultemos a esos espíritus de muerte porque sabemos que eso desagrada a Dios y eso permite que muchas veces ingresen. Entonces, en el libro de Deuteronomio nos aclara nuevamente, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador de adivino, ni mago, y ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces vemos que esto no agrada a Dios, esto no agrada a Dios y por lo tanto, esto es una puerta que permite que estos seres espirituales ingresen a las personas. Otra puerta que hemos puesto, el número 4 en el orden, son los traumas. Los traumas. ¿Y qué son los traumas? Son las heridas emocionales causadas por los pecados de otros, ¿no? Por ejemplo, el rechazo, cuando una persona es rechazada por otra, cuando una persona ha sido abandonada, cuando ha habido abusos físicos, verbales, cuando ha habido abusos sexuales, cuando ha habido burlas, traiciones, cuando ha habido divorcios, cuando ha habido infidelidades, temores, humillaciones, vergüenzas públicas, discriminación, derechos violados, crean heridas espirituales en las personas. Y si esas heridas espirituales no son sanadas, a su tiempo, estas se convierten en puertas espirituales. Estas puertas espirituales permiten que los demonios ingresen. ¿Y qué es lo que a consecuencia trae una vez que estos demonios ingresan en la persona? Estos demonios comienzan a tomar control de la persona. Y por lo tanto, eso crea que ingresen demonios de rechazo, inseguridad. Luego dice baja autoestima, soledad, violencia, terror, ira, demonios que llevan a hacer a otros lo que hicieron en él. Entonces tenemos que entender que a veces encontramos personas con una baja autoestima, inseguras, con rechazo, es porque han sufrido traumas emocionales y han permitido que puedan ingresar demonios de maldad que están cautivando a la persona. En el punto 5 tenemos los pecados como la pornografía. Cuando una persona ve pornografía, esos demonios de lujuria ingresan por los ojos. Ojo, por los ojos ingresan. Por eso que es importante siempre en las oraciones, en las liberaciones, cerrar los ojos. ¿Para qué? Para que esos demonios que salen de las personas no ingresen a través de los ojos,
a las personas. Entonces, una puerta importantísima de pecado es la pornografía. El otro aspecto también es la mentira. Mentira. Entonces, cuando un cristiano miente, se convierte en hijo de Satanás, porque Satanás dice es el padre de la mentira, ¿no? Dice Satanás es el padre. Entonces, si nosotros como cristianos estamos mintiendo, nos convertimos en hijo de Satanás. Nos convertimos en hijo de Satanás. Porque Satanás dice es el padre de la mentira. Entonces tenemos que entender que la mentira también es otra puerta que permite el ingreso a los demonios. Entonces tenemos también el enojo. El enojo, cuando una persona está enojada o se para enojando, también es una puerta abierta para que ingresen los seres espirituales de maldad. Por eso en el libro de Efesios 4:26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La envidia también es otra puerta para que pueda ingresar ese mundo de maldad. Por eso que Caín mata a su hermano por causa de la envidia. Y también vemos en el libro de Salmos 32, el espíritu de enfermedad también ingresa a consecuencia del pecado. O también el bloqueo espiritual que se produce, lo encontramos en el Salmo 51:11. Entonces, en el mundo espiritual vemos que estos demonios toman control, no solamente de la persona, toman control de las emociones. A veces sentimos, por ejemplo, pereza en no ir a la iglesia, ¿no? O tal vez sentimos pereza o cansancio cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, los demonios empiezan a hacer un bloqueo espiritual en la persona, haciendo que en este caso los demonios puedan ingresar, ¿no? Vemos la tristeza, la depresión, la desintegración de la familia muchas veces que trae a consecuencia de estos pecados, ¿no? Y el punto 6 son los votos internos. ¿Qué cosas son los votos internos? Cuando vemos en el libro de Proverbios 18:21 dice que la lengua puede traer vida y muerte. Entonces, cada vez que tú hablas de muerte, cada vez que hablas palabras negativas, los demonios ingresan. Cuando tú hablas palabras de tristeza, palabras de muerte, palabras de grosería, es ahí cuando los demonios ingresan a la persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Palabras del reino, palabras positivas, palabras de sanidad, palabras de bien. Pero cada vez que tú hablas palabras groseras, palabras de mentira, palabras de tristeza, palabras de muerte, entonces estás permitiendo que ese mundo espiritual ingrese a tu vida. Y finalmente, ¿qué necesitamos entonces para todo ello? ¿Qué necesitamos para poder prepararnos frente a esta lucha espiritual, para esta guerra espiritual? Punto 1. Necesitamos primero vestirnos de la armadura de Dios, ¿no? Para esta guerra espiritual, para esta liberación, es clave que primero nos vistamos de la armadura espiritual. Entonces, para ello, tenemos en el libro de Efesios 6:10 encontramos lo que es la armadura de Dios. ¿Y cosa dice la palabra de Dios? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ¿no? Tenemos que tomar, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, vamos a tener días malos, vamos a enfrentarnos, sí, vamos a tener días malos, pero tenemos que estar vestidos siempre de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Entonces, punto 1, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Qué cosa es la armadura de Dios, no? Nos habla acerca del casco para protegernos
¿no? La cabeza, nuestros pensamientos, ¿no? El casco de salvación, porque Satanás quiere engañarte y decirte, ¿no? De que no puedes ser salvo. Entonces te lanza pensamientos, te lanza dardos. Luego nos dice la coraza. La coraza es la justicia sobre nuestros lomos. ¿Qué nos protege la coraza? El corazón. El corazón, ¿no? Entonces tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón de amor, un corazón dadivoso. ¿Qué nos habla acerca del cinturón? Habla el cinturón de la verdad, que a través de nuestros labios debe salir siempre verdad y no mentira. ¿Y qué nos habla también tener el escudo de la fe? El escudo nos va a proteger de todo dardo que Satanás lance sobre tu vida. Entonces vas a estar protegida con esa armadura. Y luego tenemos también ahí el calzado del Evangelio de la Paz, ¿no? Llevando la palabra de Dios. Entonces el Evangelio de la Paz, llevar la palabra, la evangelización nos ayuda también, es una parte de nuestra armadura para poder defendernos de Satanás. Y luego tenemos ahí la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, aquí de esta armadura, 5 elementos van a ser de protección. Y un elemento va a ser de ataque con el que vas a vencer a tu enemigo. ¿Cuál es ese elemento con el cual tú vas a atacar y vencer a tu enemigo? Es la espada de doble filo, que significa la palabra de Dios. A través de la palabra tú vas a vencer a tu enemigo. Entonces encontramos entonces que hay toda una serie de herramientas espirituales, ¿no? Con el cual vamos a poder vencer al enemigo, ¿no? Y como podemos ver en la ilustración, ahí tenemos que estar firmes, dice, pero vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces ahí vemos la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la única arma de defensa del cristiano. Las otras hemos visto de protección, ¿no? Nos protegen, pero el arma con la que vamos a vencer al enemigo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y tercero, vemos que en este mundo espiritual debemos en el nombre de Jesucristo, ¿no? Usar en el nombre de Jesucristo. Pero antes de eso, punto 2 es atar al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte. Entonces, en Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí vemos que tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. Entonces, punto 2 o paso 2 es atar al hombre fuerte, porque Dios nos ha dado esa potestad de esta lucha espiritual. Entonces, como paso 2, tenemos que atar al hombre fuerte. Entonces, con la palabra podemos atar en el nombre de Jesucristo a este hombre fuerte. Y finalmente tenemos que la batalla no es nuestra, sino la batalla es de Jesucristo. Entonces, en Marcos 16, 17 y 18 decimos, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Luego dice en el versículo 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que la palabra de Dios dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces nosotros no podemos echar a los demonios con nuestras fuerzas. No, al demonio se lo va a echar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que decimos que en el nombre de Jesús hay poder. No es con mis fuerzas, no es porque tal vez de repente pueda ser una persona muy religiosa, etc. No, es en el poder de Jesucristo. Entonces decimos, en el nombre de Jesucristo, fuera demonio. En el nombre de Jesucristo, cancelo toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesucristo, voy a encontrar la victoria. Por eso que la victoria la vas a encontrar en el nombre de Jesucristo. Entonces, es importante que eso lo tengamos siempre presente. Que en el nombre de Jesucristo vamos a encontrar el poder.
que en el nombre de Jesucristo vamos a encontrar la victoria, en el nombre de Jesucristo vamos a encontrar que vamos a vencer a nuestros enemigos, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder. Querido amigo, querido hermano en Cristo que me acompañas, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir la palabra de Dios y solamente deseándote que Dios, nuestro Señor Jesucristo, pueda bendecir cada uno de sus hogares. Un saludo fraterno a la distancia y decimos: Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga